崇拝しているのは純粋な天元様だ。聖正体、つまりは不純物が混ざるのが許せないのさ。万世教は非術師の集団だ。特段気にする必要はない。Eso es la parte 2 de mis análisis de Jujutsu Kaisen, así que si no has visto la parte 1, te invito a que vayas a ver la parte 1, porque aunque todo el mundo sabe por consenso que la primera temporada es más floja que la segunda, conecto muchas cosas, así que por favor, si puedes ir a ver el otro vídeo, me haces un favor. Y suscríbete. Con la velocidad con la que publiqué el vídeo anterior, siento que no expresé mi idea principal. ¿Por qué Jujutsu Kaisen va sobre la vida? ¿Y no es ese un tema muy amplio? ¿No va todo sobre la vida? Digo que Jujutsu Kaisen va sobre la vida, pero a lo que me refiero realmente es que Jujutsu Kaisen va sobre las ganas de vivir, sobre lo que los vivos hacen alrededor de la muerte y sobre la naturaleza de vivir en sí. E intentaré remarcarlo bien esta vez, porque el primer arco de la segunda temporada es un gran ejemplo. El arco del pasado de Gojo nos da una ventana al mundo de Jujutsu Kaisen más normal, antes de Sukuna, antes de... No era un mundo ideal, pero era un mundo feliz. Aquí la serie nos presenta este mundo feliz para tener una perspectiva del status quo que el mundo quiere recuperar después del despertar de Sukuna. Nos presenta el pasado idílico que la gente conservadora quiere volver. Dentro del texto hay misiones, sectas y maldiciones, pero lo que no hay es peligro real. Aún así, la sociedad ya está podrida. Llega una misión compleja, que muestra a los jóvenes Suguru Geto y Satoru Gojo cómo realmente funciona el mundo y nos desmonta esta falsa seguridad y felicidad. Las actitudes de ambos chicos es relajada. En su juventud ya vemos que eran considerados dos de los brujos más fuertes, y en un mundo donde la mayoría de los retos acaban siendo de poder, no tenían problema. Siento que es una metáfora de la vida escolar. Tus retos son difíciles, tienes riesgo de no ser feliz, pero al final si tienes ciertas ventajas o te esfuerzas callando y aguantando, nada tiene por qué ser difícil, hasta que te enfrentas al mundo real. El destino de Riko Amanai es de dejar de ser una persona para volverse parte de un ser superior por el bien de la raza humana. No dejaría de existir en sí, pero realmente no es estar viva. Es una despersonalización. Quizá os suena del vídeo anterior. La mayor institución del mundo de la brujería ha de absorberla para poder seguir existiendo y para proteger al mundo de la devastación. El mundo adulto quiere absorber a la juventud para que encaje en su función. Y hay gente que ha hecho lo contrario, ha roto con los moldes y se ha apartado de la sociedad. Toji Fushiguro es alguien que ha ignorado todos sus destinos, despreciado por su familia y apartado de la que acabó formando. Que Megumi está siguiendo los pasos de su padre sin saberlo es lo que en el mundillo llamamos ironía poética. Toji es alguien que vive de hacer cosas terribles, un hombre que no encaja, un monstruo. Ha sido rechazado por la sociedad, un ser del mundo de la brujería sin magia, y lucha contra el supuesto pináculo del mundo, alguien con las habilidades más fuertes, una maravilla genética, y también contra un domador y controlador de las maldiciones que intentan destruir el mundo. Literalmente, Gojo y Geto son los depredadores ápice de la sociedad. Son dos personas que se les ha educado para que valoren la vida de los demás, de tal manera que acabe siendo su instinto. Justamente es Geto quien intenta inculcar moralidad altruista a Gojo, quien está frustrado por cómo ha de ir salvando y protegiendo a la gente que él ve como débil. Que sea Geto además quien tenga la superioridad moral en este caso es muy interesante, porque se le pone como un idealista altruista y hace que su punto de vista en el futuro gane nuevos matices interesantes. Pero volviendo atrás, Toji, quien ha tenido que sobrevivir toda su vida, no valora la vida de nadie y ve como todo el mundo se ha de ganar su razón para sobrevivir. Todo el mundo se puede morir, nadie está por encima de nadie. La muerte es el igualitario final. Básicamente, mientras Gojo y Geto ven su posición alta como razón para ser altruistas, Toji, desde su posición baja, se da cuenta de que todo el mundo está luchando por sobrevivir y solo hay que encontrar la manera para matarlos. Yo leo a Toji como la naturaleza humana animalizada. No como una bestia, pero como un humano siguiendo las leyes de la naturaleza y usando a las personas para sobrevivir. Irónicamente, yo veo un paralelo con Tengen, quien ha de absorber a gente cada X tiempo para poder mantener un bien común. Bien común que nadie se atreve a cuestionar
y es enseñado como una realidad inamovible. Es una situación de una sociedad sobreviviendo a base del dolor y sacrificio de pocos a cambio del supuesto beneficio de la mayoría. Y nadie de los buenos cambia eso. Nadie lo cuestiona. El único que cambiará el mundo del Jujutsu para siempre es Toji, quien destroza la sensación de intocabilidad de Gojo, mata a Riko y demuestra a Geto que todo su trabajo y pequeña rebelión planeada había sido para nada. Una experiencia tan contradictoria con tu sentido de continuidad que tu narrativa interna es destruida. Así es como Emily Kiley y Michael Pickering definen el trauma en su libro La imaginación neumónica. Tienes una lógica de cómo funciona el mundo, pero experimentas algo que lo contrarresta tanto que no puede ser asimilado, como trabajar por el bienestar de alguien que te importe para que muera a sangre fría, como sentirte intocable y que te recuerden que cualquiera con un plan te puede matar y solo sobrevives por suerte. Es un evento tan doloroso que te mantiene en el pasado y no puedes evolucionar. Pierdes la autoría de tu vida y vives alrededor de lo que te ha marcado. Gojo asciende a su pináculo y desarrolla su técnica más fuerte, y el texto da a entender que ha evolucionado gracias a que Toji le ha sacado de su confort, pero no cambia lo que ha pasado. Es una evolución por supervivencia, igual que la adaptación de Toji para matarle. Las personas como las que querían proteger se burlan de ellos, y eso hace que la vida de ambos chicos se radicalice. Gojo se cierra en banda, cogiendo su posición como el más fuerte y usándola para salvar a todas las personas que pueda. Y Geto, solo, olvidado por su amigo, empieza a fermentar su miedo y dolor. Un chico joven que ha visto la crueldad del mundo intenta encontrar un sentido al mundo y a su dolor, y el odio es la solución más fácil. Suguru Geto es radicalizado por el propio sistema, el cual ha demostrado varias veces que funciona igual que las personas que intenta eliminar. Geto es lo que pasa cuando el sistema llega a su punto crítico, y Gojo es lo que el sistema escupe para solucionarlo. Gojo es un chico con un complejo de salvador que decide cargar con el mundo entero. El mundo, socialmente hablando, en Jujutsu Kaisen, pide que dejes de tener un sentido de persona, que des tu vida al uso que los de arriba te exigen. Creo que no puedo seguir evitando decir que veo todo esto como una metáfora sobre vivir bajo el capitalismo tardío. Ya di a entender que lo veía así un poco en el vídeo anterior, y esta es la pata más fuerte de mi argumento, así que antes de poner cualquier comentario, recuerda que esto es mi lectura, y si no te gusta o no la entiendes, te invito a que expongas argumentos o me cuestiones, pero no a que me ataques a mí o a nadie. Veo como hay desprecio manufacturado hacia gente que ha sido colocada en la parte más baja de la pirámide, que, aunque hacen cosas horribles, no decidieron las circunstancias de su nacimiento, y como los de arriba exigen un sacrificio por parte de la gente que tiene abajo, destruir a indeseables y aprovecharse de la gente que aporta. Total, el mundo funciona así, y te han enseñado que intentar cambiarlo es una tontería, o terrorismo. Es la versión más pura de un mundo intentando desesperadamente mantener el status quo a cambio del trabajo de jóvenes. Y lo he puesto de forma vaga para que puedas ver cómo puedo estar hablando del mundo real o de Jujutsu Kaisen. Toji, como mucha gente pobre, se dedica a delinquir para sobrevivir. Y lo que hace está mal y debería ser castigado. Pero el mundo en el que vivimos no para de crear Tojis. Y vemos eso con Maki, con quien comparte casi todas las circunstancias. De la misma manera que Geto y Gojo son los más fuertes, pero siguen estando solo un piso por encima de la pirámide. No tienen control real, solo siguen lo que dicen los de arriba. Personajes que controlan el mundo y ni siquiera les vemos la cara. Les veo a Gojo y Geto como una metáfora de la clase media. Por mucho poder que supuestamente tengan, están más cerca de Toji que de Tengen. Y se les ha educado para que sean soldados obedientes, como se nos enseña a todos. El mayor ejemplo es cuando Geto decide empezar su cruzada para cambiar el mundo. Le hace la pregunta más importante del arco a su amigo. Poniendo en cuestión si todas las acciones que han hecho y sus identidades en sí son suyas propias o el fruto del mundo en el que viven. He estado debatiendo conmigo mismo para saber cuál es la naturaleza política de Geto. Sus ideales no son conservadores o regresores, y eso es lo que me rompía los esquemas. Pero aquí he pecado de no considerar que alguien con ideologías como la mía no pueda volverse un psicópata asesino. ¡Eres tontísimo! Y después de darle un par de vueltas, la verdad es que veo que Geto
es alguien de izquierdas sin la empatía que he tenido cuando he pedido paciencia cuando me he puesto a hablar de capitalismo. La gente de izquierdas más liberal siempre habla de cómo hay que desradicalizar y empatizar, tener paciencia con aquellas personas que actualmente han caído en la extrema derecha para poder sacarlas. Yo tengo esa empatía, pero mentiría si dijera que no la cuestiono cada vez que intento construir un puente entre alguien que dice que la gente de cualquier país, orientación sexual o etnia son X siendo algo horrible. Porque si crees realmente que la gente es así, si te crees todas esas mentiras sin cuestionarlas, porque probablemente también eres de clase baja y buscas una solución fácil y esa solución es alimentar el odio, ¿por qué habría de tener la empatía que tú claramente no tienes? ¿Por qué no puedo poner en fila a todas las personas que no han dado importancia a todos los crímenes que han hecho turistas en España porque no eran personas de color y simplemente... さて改めて Gueto nos recuerda lo fácil que sería encontrar a esta gente en su mismo nivel. Decirles que creer que un tipo de gente no tiene derecho a vivir libremente, pues hace que ellas mismas no tengan derecho a vivir. Gueto es un reflejo de nuestras peores intenciones, de lo fácil que sería, en vez de tener empatía, dejarnos llevar por el odio. Gueto nos obliga a cuestionar nuestra situación, porque aunque sus métodos sean crueles y despiadados, está trabajando hacia una solución para el sufrimiento de su sociedad, cosa que Gojo no puede decir. Por eso no puede matarle, porque aunque es detestable, Gueto ha decidido actuar y Gojo ha decidido encajar. Un paralelo entre nuestros dos protagonistas. Por mucho que quieran mantenerla, la naturaleza de la naturaleza es cambiar, es parte de la vida, por mucho que la sociedad lo intente rechazar. Jujutsu Kaisen trata de la naturaleza de la vida y cómo el mundo intenta moldearse a sí mismo, y afirma que la naturaleza humana es egoísta. Pero como hemos visto con Yuji, también nos intenta hacer ver que este egoísmo de querer cumplir tu deseo puede ser altruista. Porque, ¿qué pasa cuando tu naturaleza es amar? ¿Cuál es la solución a esta radicalización? ¿Volverse un sirviente del sistema? ¿Dejarse llevar por el odio? El amor. Tus amistades, tus mentores, tu media naranja. Yuta Okkotsu rebosa amor. Y de forma egoísta, Gueto se lo dice a la cara. Pero como veremos en el futuro, ser egoísta es lo que te hace funcionar bien en este mundo. Quiere salvar a sus amigos y rechaza a sus enemigos. Yuta no tiene tolerancia con asesinos. Jujutsu Kaisen 0 es una película sobre la maldición más retorcida de todas, el amor. Al menos esa es mi lectura, ya que Gueto lo hace todo por su odio, que es una respuesta del amor que tiene por sus amistades y la gente que valora. Quiere proteger a la gente que él dice que merece proteger. Y al fin y al cabo, ¿no es eso una forma de amor? Yuta hace que Gojo no se sienta solo en la cima de poder, valora a Maki por quien es y se preocupa por Inumaki y Panda. Eso empieza a desencadenar otros cambios en la sociedad de la brujería, y junto a Gojo empiezan a preparar cosas que veremos en la siguiente temporada. Y me refiero a la tercera. Pero hemos de volver al presente y saber quién traicionó a las escuelas de brujería. Kokichi Muta nació con una maldición celestial, que le dio un cuerpo cómicamente delicado, recordando cómo el propio mundo yace cosas injustas por naturaleza. Las maldiciones celestiales son un claro paralelismo a la lotería genética de la vida, como un gen mal y podrías nacer con un cuerpo no enteramente funcional dentro del mundo. Y la historia de Kokichi es dura, mostrando cómo su dolor no es compartido y entendido por sus compañeros, ya que su situación es muy concreta. Tiene una gran soledad, estando con todos sus amigos, pero nunca físicamente. Por eso acaba vendiendo a las escuelas, para poder tener el cuerpo que merece. Pero no viene de malicia, viene de la desesperación de poder estar con la gente que quiere. Yo no puedo hablar por la gente que creo que Kokichi es una metáfora. Básicamente todo el mundo con un cuerpo no 100% funcional. Pero creo que puedo entenderles mejor gracias a esta metáfora, de ver a la gente a tu alrededor y no poder caminar a su lado simplemente por cómo has nacido. La soberbia de Kokichi, que creo que viene de esta desesperación que ya he dicho, le ha llevado a hacer cosas que no debería sentirse capaz de hacer. Se ha creído más inteligente que la naturaleza humana misma y por ello muere. La naturaleza es un gran tema de Jujutsu Kaisen también. Lo vemos con la presencia de las maldiciones primordiales, volcanes, bosques, el mar y la humanidad misma. Y cómo los personajes fuertes ganan y los débiles mueren.
Lo vemos con cómo Gojo, por pura fuerza, destruye a Hanami. Pero también es la naturaleza de Gojo querer a Suguru Geto, y por eso Gojo acaba sellado. Vale, creo que no voy a bailar alrededor de la idea de cómo creo que es la naturaleza del amor entre Gojo y Geto. Mi respuesta es complicado. ¡Cobarde! Sí que leía su relación como una relación de amor entre dos chicos que nunca se atrevieron a decir sus sentimientos. Pero sí que he de aceptar que no es representación real. Si el personaje no dice ni se ve su orientación, no lo considero representación, al menos yo. Pero eso cuenta también al revés. Sobre todo en una serie donde la mayoría de los personajes principales acaban hablando del tipo de gente que les gusta. Y también se ha de aceptar que la Shonen Jump mataría a Gege Kutami antes de permitirle poner un personaje gay, y más aún uno tan importante. Resumiendo, Gojo no es oficialmente gay o bi, ya que el propio texto no lo confirma. Pero no confirma ninguna otra cosa, así que yo no lo veo como representación. Pero decir que es hetero también es un headcanon. Pero volviendo a Shibuya, los malos de Jujutsu Kaisen son la naturaleza. Lo vemos con las pequeñas maldiciones contra las que luchan Mei y Yuji. Pero en sí, ¿es eso natural, luchar contra la naturaleza? Creo que eso también habla del propio sistema social del mundo. Sacrificar las vidas de jóvenes, como he dicho antes, para luchar contra la naturaleza que la gente de a pie genera. Lo que hacen los villanos, porque recordemos, las maldiciones son el intermediario, es manipular la naturaleza para su beneficio. Tenemos a Noritoshi Kamo, o el falso Geto, quien habita el cuerpo de otra persona y creó los úteros malditos, mezclas de maldición y personas. Hermanos obligados a ser monstruos. Cuando partes de un status quo roto, todo cambio es considerado peligroso y rechazado. Y aunque es necesario este cambio, cuando las únicas personas que cambian el mundo son aquellas que no les importa cargar con la etiqueta de villano, las personas buenas no actúan para cambiar. Y Kamo no tiene ningún problema en cómo se le considera, porque lo importante es su proyecto. Kamo no valora la vida humana, ve solo el potencial de lo que podría ser. Siempre pide más y espera cosas, nunca con satisfacción. Kamo es el padre oscuro detrás de los traumas. Yo lo veo como una versión retorcida de la madre naturaleza, un manipulador y torturador, siguiendo un plan que nadie entiende y no se conoce su beneficio, pervirtiendo la vida y la muerte. Pero Kamo no está solo, también está Sukuna. Si Kamo para mí es una versión retorcida de un padre, Sukuna es la versión retorcida de un niño. Se divierte y juega con la gente, con un interés egoísta y curioso, como un niño malcriado. No me suscribo totalmente a esta lectura por eso, aunque sea mía, pero sí que en el futuro veremos cosas de Sukuna que creo que le dan más peso a esta idea. Pero aparte de eso, Sukuna es un hedonista. El hedonismo es una escuela filosófica de las más simples, la que dice que el placer determina el valor de una acción. Sukuna simplemente hace lo que le interesa más. Es el modo. Lo malo es que es un hedonismo totalmente egoísta y retorcido, porque ha perturbado también el orden natural, dividiendo su alma para sobrevivir y sembrar el caos otra vez, rechazando la muerte. Sukuna no valora la vida de la gente que no llega a su nivel, y para llegar a su nivel has de luchar a muerte contra él. Y probablemente perderás. El momento del meteorito es de mis momentos favoritos de Sukuna, porque muestra a Sukuna disfrutando, poniendo a prueba a la gente, buscando a alguien que llegue a su cima y animando a la gente a intentarlo. Pero te has de jugar la vida para acercarte. Y Sukuna hace de Shibuya su patio de recreo, matando a cientos o miles de personas para torturar a la prisión altruista en la que está. Y Itadori empieza a descender en la desesperación. Sukuna sabía que todo lo que hiciese afectaría a Yuji, y aunque vuelve a ser reprimido, aprovecha la poca libertad que tiene para dar rienda suelta a su fuerza. Y Yuji Itadori, de 15 años, cuya única motivación es que la gente tenga una muerte digna, ha tenido su cuerpo secuestrado y ha realizado una masacre descontrolada, dando a miles de personas una muerte insignificante, dura e indigna. Jujutsu Kaisen me gusta por muchas cosas. Su sistema de poder siendo interesante de forma metanarrativa y también dentro de la narrativa. Su historia como metáfora de la situación social actual en Japón me parece muy buena. Pero lo que me gusta más son los personajes. No son rompedores, pero tienen la profundidad realista que hace que quieras que todo les salga bien.
Lo malo es que las cosas no salen bien. Mientras quieran mantener el sistema que les ha intentado consumir, los personajes sufrirán. Yuji Itadori es un joven modelo en un mundo horrible. Jujutsu Kaisen habla de la vida y de lo dura e indiferente que puede llegar a ser. Así que Itadori decide ser útil y seguir luchando, para tener algo que poder hacer y sentirse útil y bajo control después de que su autonomía fuese violada de tal manera. Una reacción muy real después de una experiencia traumática. Pero lo primero que ve es la muerte de uno de sus mentores. Nanami no es un personaje complejo. No dan para los análisis profundos que hice en mi vídeo de Chainsaw Man, link en la descripción. Es un hombre que exploró su talento y vio que le llevaba hacia una vida peligrosa controlada por una sociedad prohibida. Así que se volvió oficinista. El pipeline. ¿Cuántas personas conoces que hayan intentado tener éxito bajo el capitalismo y lentamente sus pasiones se marchitan y cogen un trabajo o responsabilidad que no tienen nada que ver con sus pasiones, pero dan de comer? Ponlo en los comentarios. Es algo común en la vida, pero Nanami no veía el valor en lo que hacía, así que volvió al mundo de Jujutsu, porque vale más la pena tener una vida corta pero plena que una vacía y segura. Lo malo es que la pasión de Nanami de ayudar a las personas le colocó como otro mecanismo dentro del sistema de hechicería que usa. Aquí está la cosa. Nanami no debería elegir entre una vida larga de oficinista o una corta siendo un brujo. Nanami debería poder ir a Malasia y tener unas vacaciones plenas, pero la realidad es que ha de elegir entre un trabajo vacío, sin pasión, o que su pasión sea un trabajo vacío. Ese es el punto de Nanami. Querer que no sea un brujo, que deseamos que hubiese tenido el egoísmo de Mei Mei para huir y no ser altruista e idealista como Haibara. Y verle morir por no parar de querer ayudar y luchar. Nanami se entregó completamente al sistema para la ayuda general, porque si vas a entregar tu vida sin significado, al menos haz que alguien bueno tenga beneficio. Todo lo de Nanami es sistemático y cuadriculado, no es solo el cliché de oficinista japonés serio, es un espejo hacia los que sacrifican su vida al capitalismo, que te dice claramente que no estás haciendo una elección de futuro, estás decidiendo entre sacrificar tu alma o tu futuro. Y se lo deja todo a Yuji, y él consigue todo lo que necesitaba para seguir. Un ataque de ira. Y este empuje hace que Yuji ponga contra las cuerdas a Mahito. Yuji estando tan furioso con él que solo se centra en partirle la cara a alguien que ya tiene la cara partida. Realmente Mahito es todo palabras. Ha hecho un montón de daño, pero siempre ha perdido todas las peleas. Pero le odiamos porque hace daño mental y disfruta de ese daño que hace. No tiene un plan, no tiene una trágica historia que razone el dolor que hace. Simplemente disfruta matando gente. Es lo peor de la humanidad. La redención no es posible. Y acaba siendo la última maldición en pie de las principales porque es la más egoísta, o al menos eso leo yo. Pero Yuji no está solo. Nobara arrincona al otro Mahito, demostrando que no se queda atrás. Es más, Yuji es un counter defensivo a Mahito, no puede usar su poder contra él, pero Nobara es su counter ofensivo, pudiendo atacar al alma directamente. Y Mahito mata a dos pájaros de un tiro cuando hace esto. Nobara era parte de un sistema también. En un pueblo pequeño, rural, las cosas diferentes eran rechazadas. Nobara veía su entorno social y no le gustaba tanto tradicionalismo. Saori fue rechazada por venir de la ciudad, por el sentimiento de inferioridad del pueblo. Pueden ser montones de razones, pero el texto nos deja entender que tiene algo que ver con las vistas retrógradas del pueblo. Aunque al final la misma Nobara nos dice que eso es una vista reduccionista en retrospectiva. Pero nunca perdió la esperanza de volverse una chica moderna como Saori. El mundo está lleno de imbéciles, que cogen demasiada atención, pero lentamente conoces a gente a la que quieres, y llega el punto que te das cuenta que la ira es una respuesta emocional a una injusticia percibida. Cuando regulas mal tus emociones y la injusticia es muy grande para ti, explotas. Y es un arma de doble filo, porque lo das todo emocional y físicamente, pero si no sirve para nada, cuando se te acaba la energía, no hay nada detrás. Solo el rastro de las heridas que has causado en el mundo. No consigues nada. Todo ha sido en vano. Y el agotamiento físico y emocional es enorme. Te dejas llevar pensando que tu ira es justificada.
que puedes solucionar las cosas, pero realmente solo eres una persona. Mahito pone a Yuji en su sitio y nos recuerda que esto es el mundo real. Los malos van con intención de matar y los buenos tienen tantas probabilidades de vivir como los malos. Y en una batalla a vida o muerte no hay tiempo para errores o el duelo. Las maldiciones que Yuji mata también son conscientes y pensantes, y por muy perversas que sean, siguen siendo un tipo de seres vivos técnicamente. Y ni siquiera Yuji ha llevado la cuenta de cuántas ha matado como un buen soldado. Pero llega todo a recordarnos lo que es ser humano. Todo nos recuerda a través de Yuji de lo que significa sobrevivir. No es vivir injustamente cuando la gente que quieres no ha podido. Es cargar con su recuerdo y voluntad para poder seguir adelante. La vida de un hechicero es dura porque pierdes regularmente a camaradas. Pero mientras uno solo siga vivo, ninguna muerte habrá sido indigna o en vano, porque cargará con todas las vidas pasadas. Eso me parece un paso muy fuerte para Yuji, ya que no quiere que nadie muera en vano, y todo le enseña que haber sobrevivido en sí hace que nadie haya muerto en vano. Pero si no actúa, si no se mueve, entonces sí que habrá sido en vano todo. Todo enseña a Yuji a vivir para que la muerte de su alrededor signifique algo. Todo es el indomable espíritu humano luchando contra la indiferencia del universo personificada en Mahito. Por el propio sistema de poder, todo no puede dañar a Mahito, eso es inamovible. Pero el rol de todo no es luchar contra Mahito, es devolverle las ganas de luchar a su amigo, las ganas de cargar con las voluntades de sus compañeros, las ganas de vivir. Y cuando todo se ve forzado a sacrificar su técnica maldita, que sea entonces, cuando Yuji está realmente solo, cuando Mahito evolucione, me parece una comunicación de cómo, aunque las personas nos ayudan y nos dan apoyo, a la hora de la verdad, en la vida, nos hemos de afrontar al mundo por nuestra cuenta. Por mucho apoyo que tengas, es tu batalla. Porque la serie no puede dar un mensaje de cómo el egoísmo al final te hace más fuerte, pero puedes enfrentarte a las cosas con tus amigos. El egoísmo es malo si es negativo. Al final has de tener un respeto y amor propio para no dejarte morir por cualquier cosa y poder tener ganas de luchar y sobrevivir. Ya lo vimos con Megumi eso. Y lo veo como una metáfora de eso justamente porque todo ayuda, pero no peleando. Ayuda dando a Yuji el momento para luchar. Pero Yuji entonces acaba de colocarse. Ya no lucha por odio, lucha porque es su rol. Por eso puede dar tantos destellos negros y acaba ganando la pelea. Los destellos negros muestran cuando Itadori no lucha por ira y está bajo control, y acaba dejando a Mahito en el suelo, horrorizado. Y Yuji se despersonaliza en uno de los monólogos más inquietantes que he visto dado por un protagonista de shonen. Yuji se vuelve algo con lo que Mahito no puede lidiar. Un igual. Yuji humilla, amenaza y destroza a Mahito. Porque si Yuji empezase a darse cuenta de cómo ser una parte de un mecanismo sin cuestionarlo es increíblemente peligroso, su arco de la serie ya acabaría. Y por eso Yuji deja de valorar su vida. Acaba como Nanami. Y como el sistema quiere que sea. Un soldado increíblemente fuerte. Esto es solo la mitad del viaje mental de Itadori. Y no es suficiente como para poder salir del sistema controlado por el Gran Padre. Al afrontarse con Kamo, Yuji no es ninguna amenaza. Kamo ya tiene lo que quería, así que no se entretiene con heroicidades y peleas. Y espera que todo el mundo caiga en posición. Y así es. El sistema tiene una crisis y se vuelve tiránico, dejando de valorar la vida de los demás y llevándose por delante a personas que hasta ahora solo habían ayudado. El mundo está en llamas y se avecina una guerra. Para poder aprender el sentido de la vida, para poder apreciar la suya, Yuji Itadori tendrá que enfrentarse a la muerte. Y hasta aquí la segunda parte de Jujutsu Kaisen. Yo ya habréis visto que ya estoy al día con el manga, quizá lo habéis notado, pero
Aún así, quiero ir con el ritmo del anime porque creo que la gran mayoría de gente sigue el anime y así tengo un refuerzo visual mucho más cómodo para poder editar el vídeo. No tengo planeado de qué haré el próximo vídeo. Siéntete libre, y esto lo digo con toda libertad. Recomiéndame cosas para hacer vídeos, pero siempre teniendo en cuenta de que de momento no tengo esto monetizado, no tengo ni Patreons ni hostias. Así que no te tomes a mal si no hago un vídeo de lo que sugieras. Pero por supuesto, adelante, sugiéreme cosas, videojuegos, anime, series, lo tendré en cuenta. Pero por favor, ten en mente que quizá no lo hago, porque de momento esto lo hago por diversión y no voy a ponerme a ver una serie entera, porque sí. Dicho eso, muchas gracias por verme igualmente. Sé que los vídeos de anime, la verdad, no están teniendo tantas visitas como los vídeos que hago de videojuegos, pero los voy a seguir haciendo porque hay muchos animes y series en general, la verdad, pero hay muchos animes de los que quiero hablar, así que no pararé y encontraré un poco mi voz en todo esto, y por eso quiero agradecerte que lo hayas visto, porque al fin y al cabo estás en la minoría. Dicho esto, si no te has suscrito, porfa, chequea si te has suscrito, me harás un favor, y si quieres seguirme en redes y tal, pues ya sabes qué hacer.